Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Esto dice Dios contra los profetas que extravían a mi pueblo, los que mientras mastican con sus dientes gritan paz, pero a quien no pone nada en su boca le declaran la guerra santa. Por eso tendréis noche sin visiones y oscuridad sin presagios. Se pondrá el sol para los profetas, el día se oscurecerá sobre ellos. Miqueas 3 del 5 al 6. Bienvenidos al episodio 414. Mi nombre es Marco Antonio y todos los días estamos haciendo este podcast. Y estamos en la filosofía del derecho, y hoy lo esperado es acabar con la introducción de la filosofía del derecho de Hegel. Y claramente, si comprendemos la introducción de la filosofía del derecho de Hegel, ya con el contexto antes que nos dio Carlos Marx y con el prefacio, el libro ya se hace más sencillo, ¿no? Porque ya es más comprensible. En este sentido, como siempre, estamos empezando por una introducción, un resumen, ¿no? Básicamente, en la introducción de la filosofía del derecho de Hegel, este libro que ha sido escrito para los estudiantes de Derecho y Filosofía que enseñaba Hegel en la Universidad de Berlín, en su tiempo era Prusia, pero ahora es Alemania. Básicamente, Hegel explica que la filosofía del derecho tiene una profundidad que no se basa en lo externo de la opinión personal, ¿no? En la opinión pública incluso, de decir que esa ley es buena, es mala, sino de entender el fundamento de por qué se ha desarrollado esa ley, por qué nosotros desarrollamos un Estado, un derecho, unas leyes y demás. Pero Hegel va a ser no tan sencillo como esto, porque el objeto de la filosofía del derecho es la idea del derecho. Es la idea del derecho. ¿Qué es el derecho? Es decir, el derecho comprimido en su concepto más racional. Entonces, no solo como leyes o como experiencias históricas o como antecedentes, sino que la filosofía no dice cómo debe ser la ley en el sentido práctico, sino que busca comprender que el derecho en su esencia es una manifestación de la libertad, ¿no? Porque si no vieron los episodios anteriores, la libertad o el espíritu absoluto en su libertad, al autoconocerse, se va a manifestar en las instituciones, la familia, el Estado, la jurisprudencia y demás. Bueno, no la jurisprudencia, el derecho en sí mismo. Pero claro, el derecho va a ser la existencia de la voluntad libre. Porque la voluntad libre es para Hegel la base de todo derecho, ¿no? La voluntad libre es la base, de hecho, para estudiar el derecho a profundidad, ¿no? ¿Qué significa la libertad misma, ¿no? Cómo la libertad se va a hacer real en el mundo. Porque recordemos que este libro lo escribe netamente contra Kant, porque Kant decía que la idea de libertad era una de las tres ideas trascendentales, que podíamos pensar, la misma razón nos proponía esta idea, pero la misma razón no podía responder a esta idea, porque no había una experiencia palpable de esa idea, y que había también este tipo de tesis y antítesis, donde la razón misma no se contradecía, sino que tenía respuestas para ambos puntos, ¿no? Y claro, y al tener respuestas para ambos puntos, se contradecía uno con otro. Y claramente Hegel aquí en la fenomenología del espíritu propone la síntesis, que esta síntesis se va a manifestar ahora en la libertad, diciendo que la libertad es abstracta y bueno, en términos muy simples, es abstracta y es no abstracta, pero al
en la síntesis va a ser una manifestación que va a ocurrir en este proceso histórico, ¿no? Es incorrecto lo que acabo de decir. Claro, es muy simplista y de muy mal gusto, pero básicamente es eso, que la libertad se va a materializar en las instituciones, se va a manifestar en el mundo real y no va a ser una idea trascendental, no va a ser una idea que no vamos a conocer nunca, no va a ser esta idea que la razón nos va a poner y nunca vamos a poder conocer, sino que es esta idea que se va a manifestar en la realidad, en el mundo, y por medio del Estado, por medio de la familia, por medio del derecho. Entonces va a distinguir aquí en la filosofía del derecho Hegel los tres niveles de pensamiento jurídico. Primero, el derecho positivo, que son las leyes vigentes. Luego, la filosofía del derecho, que es el fundamento racional del derecho. Y luego, la historia del derecho, ¿no? Que muestra cómo la idea de libertad se ha desarrollado a través del tiempo y se ha manifestado. La libertad misma se ha materializado en el mundo. Y claro, en la introducción va a aclarar este método dialéctico, ¿no? Donde el derecho debe entenderse como este proceso racional que evoluciona desde las formas más simples, como el derecho abstracto, hasta las formas más concretas, como la moralidad y la eticidad. En la eticidad ya está la familia, están las instituciones como sí, como estas instituciones como tal, no como sí. Bien. Y claro, acá también hay que, en esta introducción, bueno, en este libro de la filosofía del derecho, justifica la famosa frase que le van a escuchar a muchos filósofos, muchos profesores de filosofía, decir: lo que es racional es real y lo que es real es racional, ¿no? Que va a resumir básicamente toda su visión de que el derecho y el Estado no son simples hechos externos, sino que son realizaciones históricas de la razón, combinadas estas con, bueno, justificadas estas bajo la libertad humana, ¿no? Unida. Esta parte del Estado y el derecho se va a justificar gracias a esta realización histórica de la razón y la libertad humana. Entonces Hegel va a presentar la filosofía del derecho como una nueva ciencia, no una nueva ciencia, de hecho ya se hablaba de esto, ¿no? Pero como una ciencia racional del espíritu, con este enfoque del espíritu, como una manera que se manifiesta en el mundo, básicamente, cuyo fin es mostrar que el derecho no es un simple conjunto arbitrario de normas, sino que es esta expresión racional de la libertad misma hecha institución y que se encarna en la familia, en la sociedad civil, en el Estado. Punto, final, no hay más. Pero ahora vamos a leer, ¿no? Como debe ser, si no, no tendría, bueno, de hecho no ha tenido todo el sentido, pero hay que cumplir con lo que estamos haciendo. Entonces nos quedamos en la 28. Bien, entonces vamos a continuar. La actividad de la voluntad, resolviendo la contradicción entre la subjetividad y objetividad, llevando sus fines desde aquella determinación a esta y permaneciendo a la vez en sí en la objetividad, aparte del modo formal de la conciencia en que la objetividad es sólo la realidad inmediata. Es el desarrollo esencial del contenido sustancial de la idea, desarrollo en el cual el concepto determina la idea, al principio ella misma abstracta, como totalidad de su sistema, y que, en cuanto a sustancia independiente, la antítesis de un fin meramente subjetivo y de su realización es la misma en ambas formas. Bien, entonces Hegel está hablando de este movimiento que es el espíritu libre, ¿no? O sea, la voluntad racional busca realizarse en el mundo, pero ¿cómo, no? Entonces eso está diciendo de esta forma. Básicamente surge primero como esta contradicción entre lo subjetivo y lo objetivo, donde lo subjetivo es el ámbito del querer, ¿no? Del yo quiero, mi propósito, yo. Entonces luego surge la objetividad, que es el ámbito externo, donde los fines se realizan efectivamente en las leyes, en las instituciones, en las acciones concretas. Entonces la voluntad libre no puede quedarse solo en la subjetividad, como el mero deseo, el mero preferencia, sino en la objetividad como un hecho natural, un hecho social. Entonces debe resolver esta contradicción entre ambas, ¿no? Entonces aquí, bueno, más adelante ocurre este proceso, ¿no? En la proposición 29, pero hasta el momento desarrolla la idea de que, por eso dice, ¿no? Es el desarrollo esencial del contenido sustancial de la idea, porque la idea, entre comillas, es la unidad entre el concepto y la realidad. Es el contenido sustancial, básicamente, de la realidad racional. Perdón,
estamos mal, de la libertad racional que se manifiesta en la realidad. Entonces, que se va a desplegar paso a paso. Pero ¿cómo es este paso a paso? Primero surge como una voluntad interior. Eso llamamos subjetividad. Subjetiva, dice Hegel, ¿no? Pero claro, subjetividad, podemos entenderlo mejor. Luego surge la realización externa, que es la objetividad. Objetiva, llama Hegel. Y luego surge la síntesis de ambas, que son básicamente las instituciones racionales, que son el derecho, la moralidad, la eticidad. Y claro, la voluntad libre es idéntica a su concepto y es idéntica en su existencia también. Por eso la verdad se realiza en estas instituciones racionales, que es el derecho, la moralidad, la eticidad, porque es donde la libertad es real, es universal, es consciente de sí misma. Cuando una persona actúa según una ley justa, no está obedeciendo algo externo a ella, sino que está realizando su propia libertad de modo racional, porque el Estado de Derecho entonces no es esta limitación de la libertad, sino que es esta forma objetiva y universal de vivir, que se llama eticidad. Básicamente eso se refiere, ¿no? Cuando nosotros no robamos porque sea malo, digamos esto es malo, o porque se nos diga esto es malo, no hagas esto, sino robamos porque en el proceso histórico del espíritu absoluto hemos llegado al punto de que se ha manifestado la libertad por medio de esa ley. Y claramente por medio de esa ley nosotros ya actuamos conforme a algo universal y algo racional también, que a nosotros no nos gustaría que nos robaran. Entonces se une ambos puntos, la subjetividad con la objetividad, la voluntad interior y la realización exterior. Esta síntesis, ¿no? Y esta síntesis se denomina instituciones racionales. Instituciones racionales que son el derecho, la moralidad, la eticidad, ¿no? Como manifestación del espíritu absoluto que se manifiesta en el mundo real, concreto, aquí y ahora. Bien. Luego pasamos a la 29. Básicamente vamos a leer como hacemos siempre, las proposiciones. El libro en general, estamos leyendo todo el libro, no son 200 tantas páginas, 270 y, bueno, más de 250 páginas, entre prefacio e introducción, pero no es mucho también, el libro es lo que es, entonces vamos a seguir. Una existencia en absoluto no sea existencia de la voluntad libre que constituye el derecho. Por consiguiente, el derecho es en general la libertad en cuanto idea. La indeterminación de Kant, generalmente aceptada y en la cual el momento principal es la limitación de mi libertad o de mi arbitrio para que pueda coexistir como con el arbitrio de cada uno según una ley universal, sostiene solo en parte una determinación negativa, la de la alimentación, y en parte el elemento positivo, la ley universal o también llamada racional. La coincidencia del arbitrio del uno con el arbitrio del otro, reduciéndose por lo tanto la mencionada afirmación kantiana a la conocida identidad formal y al principio de contradicción. Bien, acá en cada proposición tiene un tipo de parágrafos en letras pequeñas que va a especificar lo que quiere decir. Dicen esas palabras pequeñas: la citada descripción del derecho contiene la opinión difundida especialmente después de Rousseau, según la cual el querer no en tanto es racional en sí y para sí, sino como voluntad de cada uno en su arbitrio particular, y el espíritu no en tanto es espíritu verdadero, sino como individualidad subjetiva, singular, debe ser el fundamento sustancial y el primer momento, el primer principio. Según este principio, una vez aceptado, lo racional puede aparecer ciertamente solo como limitativo para esta libertad, como también no en cuanto a racionalidad inmanente, sino como la universalidad externo y formal. Este punto de vista está desprovisto justamente de todo pensamiento especulativo y ha sido rechazado por el concepto filosófico en cuanto se han producido fenómenos en los cerebros y en la realidad cuyo horror solo tiene un paralelo con la superficialidad del pensamiento en el cual se fundamenta. Bien, básicamente aquí ya menciona a Immanuel Kant y a Rousseau, porque claro, el derecho es la existencia de la voluntad libre, como dijimos antes, o sea, no cualquier existencia, sino la existencia racional, la forma en que la libertad se hace objetiva y real en el mundo.
Entonces Hegel va a criticar cita a Kant diciendo que para Kant existe una indeterminación. Bueno, dice lo siguiente: el derecho es la limitación de mi libertad para que pueda coexistir con la libertad de los otros según una ley universal, lo que va a denominar su imperativo categórico del deber por el deber ser, ¿no? Que Hegel va a criticar este deber por el deber ser, porque Hegel va a decir que se necesita algo concreto para que podamos actuar moralmente, si no solo estamos construyendo una ética basada en abstracciones, y no tiene que ser así, tiene que manifestarse en lo social, tiene que manifestarse en algo. Pero tú, Kant, no estás manifestando este deber ser por el deber ser en ningún lado, solo en la pura abstracción, solo en este imperativo categórico. Básicamente Hegel ve que es insuficiente por dos razones, porque básicamente tiene este carácter negativo, ¿no? Porque define el derecho como una limitación, o sea, como algo externo que te impone, no como una realización de la libertad que Hegel está proponiendo. Y luego es la forma y la abstracción de esta, ¿no? Porque solo se apoya en el principio lógico de la no contradicción, Immanuel Kant. Pero Hegel dice que no estás mostrando cómo la libertad se realiza positivamente en una comunidad racional. Estás viendo esta parte de la libertad terminada, donde empieza el otro, ¿no? Estás viendo como enemigo uno al otro, pero no en una comunidad donde todos básicamente buscan el mismo fin. Y básicamente en esta manifestación del espíritu absoluto se busca un mismo fin, ¿no? Que es la mayor libertad, mayor ley, mayor paz. Y entonces para Kant el derecho es este equilibrio entre libertades individuales, ¿no? Un equilibrio. Pero para Hegel el derecho es la manifestación de la libertad universal, que no se limita, sino que da forma racional a esta libertad. Y cuando Hegel añade después a Rousseau, porque muchos pensaron que el fundamento del derecho era la voluntad individual, como lo había propuesto Rousseau, ¿no? Para justificar la democracia, o para justificar un tipo de crítica a su sociedad, basado en la democracia no representativa y una democracia directa, no en esos términos, pero una verdadera democracia, ¿no? Porque Rousseau, recordemos que no creía en esta democracia representativa, porque pensaba que no participábamos realmente en la construcción de nuestras leyes que nos van a gobernar, sino que las cedíamos a otros, y al cederlas a otros no éramos partícipes de esa realización de nuestras propias leyes. Entonces esto representaba una voluntad individual, claramente, donde la sociedad nace del acuerdo entre individuos libres y separados. Pero Hegel considera esto un error filosófico muy profundo, dado que toma lo particular, que es la voluntad individual, como si fuera un fundamento del todo, ¿no? Vamos a fundamentar esta parte del individual, de la voluntad individual, lo fundamentamos como la totalidad, ¿no? Donde todas estas más de 1000 páginas que tiene la Biblia, por ejemplo, van a colaborar a un fundamento unitario, total. Entonces, básicamente, esto hace que las leyes, que el Estado aparezca como un límite externo a cada una de estas individualidades, no como una expresión interna de la libertad en sí misma que Hegel está proponiendo, sino como un límite externo. Acá hay una ley, pero ¿qué pasa con las personas que no están de acuerdo con esa ley? Entonces entra en contradicción. Es un límite externo para esta individualidad. Pero claro, cuando Hegel expresa que esta básicamente es la libertad misma manifestándose, básicamente ya nos dice que todos estamos racionalmente, no deberíamos ni siquiera estar de acuerdo, sino que participamos ya al estar dentro de una moralidad, y al estar dentro de una comunidad con eticidad, ¿no? Institucionalidad, que son la familia, el Estado, el derecho, básicamente estas expresiones de eticidad, ¿no? Y claro, por eso afirma en este punto que no hay que, bueno, acá les van a criticar a Hegel porque es muy especulativo, ¿no? Es decir, no capta la unidad de la vida individual, ¿no? Y de la influencia que tiene esta individualidad.
pero claramente también Hegel va a criticar esta parte, porque utiliza la crítica que le hacen a él para una otra crítica a Rousseau, porque no va a decir que a Rousseau no capta la unidad viva entre la libertad individual y la universalidad racional, porque ese error de que todas las individualidades fundamenten un todo genera guerras, porque una persona que no está de acuerdo con el Estado, por ejemplo, provoca un terrorismo, provoca revoluciones sangrientas. Entonces por eso dice que entra en contradicción y produce este error, porque produce un caos político, y claramente para Hegel es una confusión teórica, ¿no? Lo denomina así, este caos político, pero es lo que es, ¿no? Y claramente Hegel es muy inteligente en ese sentido, ¿no? Pero claro, imagina una constitución democrática, ¿no? Imagina también que no limita arbitrariamente la libertad del individuo, ¿no? La libertad individual, no limita la libertad individual, sino que los deja ser libres. Entonces la ordena racionalmente, más bien con deberes y derechos, y un marco en el que la libertad de cada uno pueda coexistir como una expresión de la libertad común, que es lo opuesto a esta arbitrariedad de la libertad individual frente a un todo. Entonces, cuando yo obedezco una ley justa, no pierdo mi libertad, sino que realizo mi libertad racional, unida, que dijimos, con la institución o con la etnicidad o con con el Estado básicamente, y con mi voluntad libre, ¿no? Con mi voluntad libre de reconocer que la libertad se ha manifestado de esa forma en el mundo, por medio del Estado. Y claro, aquí hay estados justos y estados injustos, pero no se está justificando eso, se está justificando a la libertad misma en su esencia, en este desarrollo que hace, en este proceso de autoconocerse a sí misma por medio encarnado en la institucionalidad. Bien, en la proposición 30 dice lo siguiente: el derecho es algo sagrado en general, solo porque es la existencia del concepto absoluto, como dijimos, ¿no? Ya se debe entender más o menos. Bueno, no más o menos, ya deben entender esto, ¿no? Bueno, entonces repitamos otra vez: el derecho es algo sagrado en general, solo porque es la existencia del concepto absoluto de la libertad autoconsciente, pero el formalismo del derecho y por consecuencia del deber nace la diferencia en el desenvolvimiento del concepto de libertad frente al estado más formal. Esto es más abstracto y en consecuencia más limitado. La esfera o el grado del espíritu en el cual éste ha llevado en sí a determinación y realidad a otros momentos contenidos en su idea, cada momento más concretos, en sí más ricos y verdaderamente universales, tiene también precisamente por eso un derecho más elevado. Cada grado en el desenvolvimiento de la idea de la libertad tiene su propio y peculiar derecho, porque es la existencia de la libertad en una de sus determinaciones particulares. Cuando se habla de la antítesis de la moralidad, de la ética frente al derecho, se entiende por derecho solo al primero, el derecho formal de mi personalidad abstracta. Bien, luego siguen las letras pequeñas que necesariamente hay que leer. La moralidad, la eticidad, el interés público es cada uno un derecho peculiar, puesto que cada uno de estos aspectos es determinación y existencia de la libertad. Solo pueden entrar en colisión cuando se encuentran en la misma línea como tales derechos. Si el punto de vista moral del espíritu no fuese también un derecho, es decir, la libertad en una de sus formas, no podría de ninguna manera entrar en colisión con el derecho de la personalidad o con otro cualquiera, ya que tal derecho contiene en sí el concepto de libertad, la suprema determinación del espíritu, frente a la cual
todo lo demás es algo insustancial, pero la colisión contiene a la vez otro momento, el de ser limitada, y por consiguiente también que cada derecho está subordinado al otro. Solo el derecho del espíritu del mundo es ilimitadamente absoluto. Bien, entonces Hegel llama sagrado al derecho, ¿no? Sagrado no en sentido religioso, sino en sentido filosófico. Es sagrado porque el derecho es la forma visible de la libertad racional, que ya dijimos que en toda la modernidad se veía estas tres ideas trascendentales, ¿no? Bueno, con Kant se muestra esto, más que todo, ¿no? Y Kant justifica racionalmente y lógicamente que es así. Entonces cuando Hegel ya manifiesta su filosofía, la fenomenología del espíritu, hace una revolución muy interesante. Ahí hablé un poco como mi querido profesor, porque ese profesor es muy inteligente. Se sabía muchas cosas de filosofía, pero volviendo al tema, el derecho es la forma visible de la libertad racional. Donde hay derecho, la libertad se ha hecho realidad, ¿no? Se ha hecho realidad objetiva, ni siquiera solo realidad que se manifiesta en una persona, o en un grupo de personas, sino objetiva en todos. Entonces, por ejemplo, cuando las leyes que garantizan la dignidad humana o la igualdad ante la ley se vuelven sagradas porque expresan esta esencia del espíritu libre, violarlas equivale a atacar la libertad misma. No solo incumplir una norma, ¿no? Sino ya es algo muy grave. Y claro, luego Hegel reconoce que el derecho formal, o sea, el derecho de la persona abstracta, lo ideal, es limitado y abstracto, ¿no? Porque, por ejemplo, el derecho civil que protege la propiedad o el contrato, ahí todos somos iguales, ¿no? Pero en el sentido jurídico, no en el sentido ético, no en el sentido moral. Esto se debe a que el concepto de libertad aún no se ha desarrollado del todo, está en proceso de desarrollo. Y claro, es libertad en su forma inicial, ¿no? Todavía está vacía de un contenido moral y ético para que sea completa, porque ya dijimos que el concepto de voluntad libre es básicamente la manifestación del espíritu absoluto, ¿no? Y claro, cada etapa de la libertad tiene su propio derecho. Hegel ve la historia del derecho como este desarrollo progresivo de la libertad. Entonces, cada fase del espíritu va a encarnar una forma distinta de libertad, ¿no? Por grados. Primero está la persona abstracta, esta persona que tiene esta libertad formal, que se hace con contratos, propiedad, derecho formal. Luego está el sujeto moral, la libertad interior, la intención, la conciencia, la moralidad. Luego está el sujeto ético, ¿no? Que es la libertad concreta, que ya se manifiesta en la familia, en el Estado, en la sociedad, ¿no? Que lo llama Hegel el derecho ético, la eticidad. Entonces cada uno es un derecho en sí mismo, porque cada uno realiza la libertad en una dimensión distinta de otra. Y claro, Hegel advierte que estos distintos tipos de derecho, por ejemplo el derecho individual y el derecho ético del Estado, pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, el derecho de la propiedad individual entra en conflicto con el bien común, ¿no? Esto ocurre cuando en tu terreno, en Perú por ejemplo, estás cavando y encuentras petróleo, ¿no? Y viene el Estado y te dice, no, dame este petróleo porque este petróleo nos va a servir para hacer más carreteras en los pueblos alejados, ¿no? Y termina yéndose al bolsillo de los políticos. Pero claro, entonces ahí hay un conflicto entre el derecho y la propiedad individual versus el bien común. Y surge también otro conflicto, que es la conciencia moral personal. Yo sé que está mal tal cosa del Estado que hace, pero es una ley civil, entonces tengo que cumplir. Aunque no quiera, tengo que cumplir. Entonces ahí entra el conflicto. Entonces, pero esta colisión no es un caos, ¿no? Esta colisión muestra que los derechos particulares están subordinados a una totalidad más alta, que es el derecho absoluto, que es en sí misma la manifestación del espíritu del mundo, ¿no? La manifestación del espíritu absoluto manifestado en el mundo. Y claro, desde este punto el derecho del espíritu del mundo se manifiesta de esa forma. Y claro, el único derecho absoluto es el del espíritu universal, es decir, de la razón que se encarna en la historia, ¿no? En el mundo concreto. Y ese derecho se realiza en el estado racional, donde la libertad es consciente de sí misma, y al ser consciente de sí misma es universal también. Y claro, el derecho por eso es sagrado, porque en él van a vivir,
en él van a vivir, bueno, nosotros también, ¿no? Pero en él va a vivir la misma libertad del espíritu absoluto. Entonces, cada etapa de la historia humana va a expresar una forma de ese derecho, y continuará también hasta que la libertad se haga más universal, más consciente, más racional. Y hasta actualmente estamos en esta etapa de las instituciones éticas, ¿no? Que es el Estado, la familia, la sociedad, donde se ha manifestado la libertad. La libertad misma del espíritu, para hablar correctamente y ampliamente. Bien, ahora pasamos a la proposición 31, que básicamente es la última, ¿no? Pero ya en la 30 ya se entiende completamente. Luego pasamos a la división. Bien, dice: el método se presupone también por la lógica, lo mismo que en el saber. El concepto se desarrolla por sí mismo y es solo una progresión y producción inmanente de sus determinaciones, como tal, de que dicha progresión no sea únicamente resultado de la seguridad de que hay distintas relaciones y de la aplicación posterior de la universalidad a una tal materia tomada arbitrariamente. El principio motor del concepto no solo como disolvente, sino también productivo de la especificación del universal. Yo lo llamo dialéctica. En consecuencia de dialéctica, no en el sentido de que ésta se disuelve, enrede o lleve aquí o allá objeto, un principio dado en general al sentimiento o a la conciencia inmediata, y trate solo como con la deducción de su opuesto, manera negativa, tal como aparece frecuentemente también en Platón. Esta dialéctica negativa puede considerarse como resultado final lo opuesto de una concepción, o la contradicción decidida de sí misma, como el antiguo escepticismo, o también pobremente una aproximación a la verdad, que es la moderna imperfección. La más alta dialéctica del concepto es producir y concebir la determinación, no como oposición y límite simplemente, sino como comprender y producir por sí misma el contenido y el resultado positivo, en cuanto mediante ese proceso únicamente ella es desarrollo y progreso inmanente. Esta dialéctica no es pues la actividad externa de un pensar subjetivo, sino el alma propia del contenido, que hace brotar orgánicamente sus ramas y sus frutos, y de este desenvolvimiento de la idea, en cuanto a actividad propia de la misma razón, el pensamiento como subjetivo solo es espectador, sin añadir nada de su parte. Considerar algo racionalmente no significa traer la razón al objeto desde fuera y elaborarlo con ella, sino significa que el objeto es por sí mismo racional. Aquí es el espíritu en su libertad de culminación suprema de la razón autoconsciente, la que se da realidad y se crea como mundo existente. La ciencia solo tiene la tarea de llevar a la conciencia este trabajo propio de la razón de la cosa. Bien, Hegel nos está diciendo que este método no se impone desde fuera, ¿no? Sino que es como un esquematismo artificial, sino que es este método interno propio del contenido racional. Y claro, el concepto se va a desarrollar desde sí mismo, ¿no? Desde dentro. Por ejemplo, la idea de persona, entre comillas, en el derecho no se inventa arbitrariamente, no surge de la propia lógica de la libertad, donde si la libertad es universal, debe tener existencia concreta en un sujeto, en la persona, y así el concepto se autodespliega a sí mismo, y no se impone desde algo externo, sino que ya desde el espíritu, desde la libertad que es universal, ¿no? Desde su propia lógica de la libertad, que se concreta en este sujeto, que se concreta en esta persona, entre comillas, ese término, persona, la persona. Por eso en derecho hablan sobre ese de persona jurídica, persona natural y demás. Bien, luego dice, el motor, el principio motor del concepto, yo lo llamo dialéctica. Entonces la dialéctica es este movimiento interno, y que no se trata de negar o contradecir, ¿no? Como un juego de oposiciones, sino más bien de este proceso productivo de generar una síntesis superior. En Platón vimos que
existía esta dialéctica negativa, ¿no? Donde un argumento aparecía otro argumento y eliminaba, disolvía el otro argumento, ¿no? Y claro, se mostraba en esta dialéctica la contradicción y surgía la duda metódica, ¿no? Para que surja otro concepto, pero con la destrucción de ese concepto, de un concepto anterior. Pero Hegel ya introduce esta dialéctica positiva, ¿no? Donde produce nuevas determinaciones racionales, ¿no? Este desarrollo orgánico del concepto. En el derecho, por ejemplo, la tesis, por ejemplo, de la libertad abstracta que ocurre en la persona, la antítesis es la necesidad social, o el contrato, la moralidad que tiene que cumplir, y la síntesis es esta libertad concreta, que es el Estado mismo, ¿no? Entonces cada paso supera al anterior, pero sin destruir, sino integrándolo en una totalidad, que en esa totalidad racional para justificar esta síntesis, que es la libertad concreta del Estado. Y claro, no se trata de que el filósofo aplique la dialéctica desde fuera, ¿no? La dialéctica más bien es el alma del contenido mismo, ¿no? Es el movimiento interno de la realidad racional. Por eso el pensamiento humano no crea la razón, solo la contempla en acción. Y claro, el filósofo es el espectador de este proceso por el cual la idea se va a desarrollar y se va a hacer en el mundo. Pero claro, el problema, bueno, no el problema, la parte de la ciencia que la va a interpretar como la filosofía, por eso, porque trata de profundizar, ¿no? Y en parágrafos en la introducción anterior nos dijo, ¿no? La ciencia hace de esta forma su desarrollo del conocimiento, pero el derecho no lo hace, entonces hay que hacerlo, y claro, Hegel está haciendo, por eso le llama la filosofía del derecho. Entonces la filosofía no inventa la razón, sino que la hace consciente. El mundo ya es racional en sí mismo, dice Hegel, ¿no? El trabajo es que hay que reconocerlo, hay que crear un pensamiento que reconozca que la razón ya es consciente, ¿no? Que hay que ser consciente este mundo que ya es racional en sí mismo. Entonces, por ejemplo, las instituciones jurídicas son formas en las que la libertad racional vive. El Estado, la moral, ya vive ahí esta libertad racional, porque el filósofo del derecho debe comprender ese orden racional, no imponer otro orden, o interpretar una ley externa, o ver antecedentes históricos sobre una ley, sino imponer lo que ya estaba ahí, ¿no? Comprender ese orden racional que se ha manifestado con este proceso histórico, que se ha manifestado en el mundo mediante la libertad de autoconocerse, el espíritu absoluto mediante la libertad, y encarnada en la eticidad, que es básicamente el Estado, la familia y la moral. En este sentido, el método del derecho en Hegel es dialéctico. Va a ser dialéctico porque va a ser progresivo, pero no va a destruir, no se va a destruir a sí mismo, ¿no? Como ocurre con la dialéctica negativa. Entonces, la libertad se va a desarrollar desde sí misma, a través de estas contradicciones, pero no va a destruir. Entonces va a desarrollarse a través de estas contradicciones hasta hacerse concreta en una institución del mundo material, y que ésta sea racional claramente, como puede ser el Estado. Entonces la filosofía no cree ese proceso. La filosofía solo lo piensa, lo reconoce y luego lo piensa. Es lo que está haciendo Hegel ahora. Está reconociendo, está pensando cómo ha ocurrido esto. Ese es el punto. Bien, llegamos al final de la introducción. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense.